Ahí está, ahí empecé a grabar la clase para que quede y voy a compartir el trabajo y te comento 2 o 3 cuestiones. Ahí se ve el trabajo. Mira, bueno, en principio decirte que está bien, me parece que responde a las preguntas. Aparte, el trabajo escrito viene como a cerrar un poco lo que ya estuvimos charlando y aparte se da cuenta has dado cuenta de la lectura, ¿no? Del texto. Rápidamente, mira, la pregunta 1, que decía qué sostiene Marco Ollé sobre la transformación del tiempo y cómo cree usted que este puede verse reflejado actualmente en el marco de la educación, por ejemplo, en nuestras prácticas docentes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el intento de configuración de un universo de sentido en torno a los temas o contenidos abordados. Considerar para su respuesta la tesis del autor sobre las ideas de progreso, sentido, aceleración, exceso y acontecimiento. Y bueno, voy a puesto y coincido con la tesis de Ollé, Marco Ollé, cuando analiza la discusión sobre la necesidad de repensar la antropología y su ejercicio de la sobremodernidad. Yo entiendo que acá has hecho una cita, ¿no? El rescate de la superabundancia de acontecimientos que corresponde a una situación de la cual hay que dar cuenta acerca de su modalidad, el exceso. Perfecto. Es como que uno ahí retomás una parte del texto de Ollé que habla sobre el exceso, ¿no? Y cómo él dice que lo que caracteriza al mundo actual es esta categoría, ¿no? Lo que satura. Eh, si es una cita, que yo creo que sí, que lo que has hecho es retomar una parte del texto, en Sí. vez de ponerle, en vez de ponerle 3 puntos, bueno, acá hay 4, en vez de ponerle como puntos suspensivos delante y detrás, se coloca el fragmento que uno transcribió textualmente de la obra al trabajo, se lo coloca entre comillas y al finalizar hay 2 opciones para citar. O hay una función que es la nota a pie de página, que está en el Word, está en insertar, o si no, en el mismo texto se coloca entre paréntesis el apellido del autor, el año en que se editó la obra y, y el número de páginas de donde se extrajo el fragmento. Mira, yo lo que voy a hacer es, ¿por qué te digo esto? Porque cuando uno extrae partes del texto, obviamente acá está claro que vos lo resaltás, ¿no? La parte que sacaste del texto, eso está claro, está bueno. Yo le agregaría como un aporte, digamos, ¿no? O sea, para que te sirva para otros trabajos, no solo de esta materia, sino de otra, eh, el formato de cómo citarlo, ¿sí? Okay. Eh, mira, voy a compartir ahora un archivo de Word. Ahí está. Dame un segundo. Ahí va, mira. Ahí está. Documento, ahí está. Ahora sí, así lo puedo editar acá. Ahí se va a compartir el otro archivo. Dame un segundo, ¿eh? Ay, se están cansando con tanto el bla.
está. Mirá, ahí si la ves, ahí está la respuesta. Yo esta parte, Sí, yo digo, mira, ¿ves? Ahí lo estoy editando. sí, Todo lo que uno extrae textualmente de otra obra, en este caso del texto de Marco G, bueno, es una cita, ¿sí? O sea, citar significa copiar textualmente un fragmento de la obra a nuestro trabajo. Obviamente que ese fragmento se le pueden agregar o quitar partes, y eso tiene que estar como incluido, denotado en el texto. Entonces, si uno le quiere agregar algo, porque por ejemplo, vos supongamos que sacás dos partes de la obra, de un fragmento, y quitaste una parte intermedia. Bueno, para conectar eso, vos podés agregar algo, supongamos, mira, el recato de los acontecimientos, que corresponde a una situación en la cual hay que dar cuenta acerca de su validez inicial, el exceso. Cuando vos citas, una forma es ponerlo así, mira, Agamben, punto, creo que esto es 2000, y supongamos que no me acuerdo qué página es, supongamos que fue la página 45. ¿Podés ver ahí la pantalla? ¿Se ve bien o no? Ahí lo agrando sí, un sí, poco sí, más. Bueno, sí, sí se ve. cuando vos sacás una parte de un texto, si bien a mí me quedaba claro porque vos lo denotaste ahí como separándolo del cuerpo del texto, formalmente se coloca así, entre comillas, y al final, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de la edición, 2 puntos, y el número de página, ¿sí? Acá no me acuerdo si Mm, 45 la cita o no, o eso, ¿no? Supongamos que vos querés agregar una parte, supongamos el rescate de la superabundancia de acontecimientos. Supongamos que vos decís, esta parte yo no la quiero eh, Colocar. colocar. Entonces supongamos que yo en la cita, esta parte que seleccioné, la quito, ¿sí? Yo al Sí. lector le tengo que mostrar que lo que él está leyendo, ¿sí? Está tal cual está en el texto, pero le he quitado, lo que está escrito está así, lo que figura que el actor lee está tal cual como aparece en la obra de Oye. Pero yo le he quitado una parte intermedia. Esa parte intermedia, si yo no pienso agregarle nada, si quité toda una oración o más de una oración, es decir, lo que va de un punto a un punto, ¿me Sí, entendés? Por ejemplo, sí, una sí. oración sería lo mínimo, ¿no? Lo que va de un punto a un punto. O más, o todo un párrafo, yo debo colocarlo así, mira, 3 puntos suspensivos entre paréntesis. Entonces yo al Mm, lector le doy a entender ¿sí? que continúa, pero saqué una parte. Que quitaste una parte, y esa parte que quitaste, que está Ujú. denotada acá con 3 puntos entre un paréntesis, significa que es un bloque de texto el que quitaste, por lo menos una oración o más de una oración. Si fuera algo que no llega a ser una oración, porque son 2 o 3 palabras o una frase, pero que no llega a ser una oración, se coloca así. Entonces el lector dice, el rescate de la superabundancia de acontecimientos, de la cual hay que dar cuenta acerca de su modalidad esencial, 2 puntos, el exceso. Quiere decir al lector que vos aquí quitaste, ya sea desde una palabra hasta una frase que no llega a ser una oración, ¿sí? Pues si fuera una oración, la ponemos entre paréntesis. Entonces, Claro. cuando uno hace en un trabajo, al lector le queda claro, en primer lugar, que eso es una cita y que la cita se le ha quitado una parte. Supongamos que vos, además de quitar una parte, vos querés incorporar algo, ¿no? Porque para conectar estos dos bloques, este bloque hacia atrás y el que sigue después del corchete, eh, vos necesitas conectar algo, vos podés agregar suponete, el rescate de la superabundancia de acontecimientos, eh, de la cual para oye, de la cual, así mira, el acontecimiento, de la cual, pongo que ahí querés agregar algún conector, mirá, a ver si alcanza a ver. ¿Ves que ahí yo lo que hice fue, eh, necesitaba, supongamos, agregar algo, ¿no? Sí. Todo agregado a una cita se coloca entre corchetes, ¿sí? Ujú. Entonces al lector uno le da a entender que dentro de esa cita hay un conector o una idea, una palabra, una frase que no está en el original, no está en la obra, sino que la agregaste vos en este caso, ¿no? Uno como autor del trabajo, ¿sí? Entonces, Sí, ¿para sí. qué sirve esto? Porque, en primer lugar,
mostramos que hay una cita, mostramos que quitamos una parte y mostramos que agregamos una parte, ¿no? Estos son datos que al lector le sirven. Y fíjate que el lector, ¿cómo sabía de qué obra estás tratando? Porque claro, el trabajo me lo presentaste a mí, pero uno tiene que representarse siempre que el trabajo está dirigido a un lector que no tiene ni idea de qué estás hablando, ¿no? Entonces vos tenés que esforzarte a partir de esas preguntas, tratar de explicarle algo sobre un texto que él nunca leyó, ¿sí? Porque acá, claro, al estar dirigido a mí, yo sé que estamos hablando, perdón, me equivoqué, puse a hablarme, porque es el texto que quiero ver hoy. Oye, yo sé, claro, que es el texto Oye, pero uno tiene que representarse que el escrito es, imagínate que se lo vas a pasar a un amigo, y decir, mirá, léete esto, a ver qué te parece, ¿sí? Que no tengan ni idea quién es Marc Oye. ¿Cómo se da cuenta uno como lector cuál es la obra de Marc Oye? ¿No? Porque acá lo único que me dice es Oye 2045, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque al final de todo trabajo, uno tiene que poner un ítem que es el ítem bibliografía, Ah, sí. ¿sí? Y en Sí, sí. bibliografía uno pone Oye Marc 2000, así es, se arma la bibliografía. El apellido del autor, coma, el, El año. la, la primera letra del nombre, la inicial de su nombre, no me salía la palabra, el año de edición del libro, una coma se coloca. Si es el título de un libro, se coloca en cursiva, los no lugares, espacios del anonimato. Coma, un punto, y se coloca, creo que esto era, ¿qué editorial era esto? No me acuerdo, no importa, Gediza era. Gediza, España, Gediza, España. España, Gediza. Esa Vamos a es la poner, creo edición, que ¿no? es Barcelona. Esta es la edición. Los datos Ah, que vos ponés en la bibliografía es el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la edición. El año de la edición, porque vos a ver que a veces abrís un libro y te encontrás con un montón de fechas, ¿sí? sí. A ver si este tiene una, que está todos estos datos se encuentran en esta, una de las primeras hojas, no sé, bueno, no se Ah, acaba de ver, en las primeras hojas del libro donde aparecen un montón de datos editoriales y fechas, el sí, sí. año que uno debe colocar ahí es el último que aparece. ¿Por qué? Porque lo que te muestra es la cantidad de ediciones o de reimpresiones que salieron de ese libro. ¿Con cuál de todas esas estás trabajando vos? Con la última que figura al final de la lista. ¿Me entendés? O sea, esa es la edición con la que trabajás vos. ¿Y por qué hay que colocar la última edición y no otras? Porque cuando el libro se reedita, ¿sí? ¿Viste? Cuando dice, bueno, esta es la 10ª edición. Viste que hay libros que se han vendido y han tenido que volver a, a editarlos, digamos, se han reimpreso. Una cosa es la reimpresión en donde no se modifica nada de la obra, y una es la reedición donde hay modificaciones. Más no sea que cambiaron el tamaño de la letra, y no sé, entonces las hojas no coinciden, donde termina un párrafo y comienza otro en tal o cual página. Entonces, al variar el número de página, ¿me seguís hasta acá? Sí, sí, Eh, sí. es otra edición. Entonces, uno tiene que colocar la edición que corresponde. ¿Por qué? Porque esa cita que estaba en la página 45, ponele, en esta edición de la obra de Marc Oller del 2000, si un lector dice, mira qué bueno, me interesa, o quiero ir a trabajar, voy a buscar esa cita y a ver de qué habla también el autor ahí, y cuando va a la página 45 no la encuentra. ¿Por qué? Porque él tiene otra edición que salió con una letra más chica, o porque tenía un agregado, le quitaron alguna parte, o lo que sea, y esa cita se encuentra en la página 40 y no en la 45, porque tiene una edición vieja, previa, capaz del 98, ¿me entendés? Por eso es Sí, importante sí. colocar en la bibliografía el año de edición, que es el último que figura en nuestro libro, que es el del libro que tenés en la mano, ¿sí? Entonces, cuando el lector ve en el cuerpo del texto que dice Oye, 2000, 2.45, uno diría, ¿cuál es la obra de Marc Oyer del 2000? Bueno, me voy al final del trabajo y en la bibliografía me doy cuenta que la obra de Oyer del 2000 es Los no lugares, ¿sí? Cuando es el título de un libro, se coloca en cursiva. Cuando es viste que hay a veces libros que están compuestos de varios artículos y de varios autores.
Cuando son Sí. varios autores se coloca, cuando es el título de un artículo dentro de un libro, supongamos que esto es Mark Ocean, supongamos, vamos a inventar algo, ¿no? Que esto es, Ujú. vamos a poner Pérez Augusto, mira, vamos a poner así, Pérez Augusto, eh, sobre el sentido y los no lugares. Mira esto, en o de, o vamos a poner otro, Jiménez, Roberto, mira, vamos a poner así. 2005, observa esto, mira. Si vos estás trabajando un artículo o un capítulo de libro, ¿no? Jiménez Redondo, edit. Vamos a poner así. Supongamos que acá hay un autor, se llama, suponete, no sé, Roberto Jiménez, que editó un libro, hizo una compilación de varios artículos, y vos estás trabajando un artículo de un tal Pérez, ¿no? No sé, Antonio Pérez, y el artículo se titula Sobre el sentido y los no lugares. Ese trabajo, ese artículo, ¿sí? Se publicó dentro de una compilación, es decir, de una persona que juntó varios artículos de varios autores y sacó un libro con eso. Entonces, vos estás trabajando el artículo, un artículo de un tal Pérez que se titula, suponete, Sobre el sentido de los no lugares. Este título de un artículo se coloca entre comillas, ¿sí? No se coloca en cursiva, porque es el título de un artículo. Y ese artículo se encuentra dentro de este libro, de esta compilación, por eso se coloca en dos puntos, Jiménez R, que será Jiménez Roberto, ponele, editor, el año de ese libro es de 2005, y el título del libro, acá sigue en cursiva, En torno a los no lugares de Marc Ogier, una cosa así, Barcelona, Gediza. Barcelona es el lugar donde se editó, Gediza es el editorial, ¿sí? Parece Ok. un detalle, pero está bueno porque eso le da le da lo que corresponde a un trabajo académico formal, ese aspecto, ¿no? Que complementario, que además es útil, no es una mera cuestión estética, ¿no? Cuando uno lee un libro y ve en las citas, se encuentra con este tipo, o lee un artículo publicado en internet o en alguna revista, o lo que sea, se encuentra eh, con este tipo de formatos, ¿no? Bueno, en fin, la respuesta está bien. Eh, coincido con la tesis de José cuando analiza la discusión sobre la necesidad de repensar la antropología y su ejercicio de la sobremodernidad. Su ejercicio desde la sobremodernidad. Fíjate, acá uno siempre está bueno tratar de que lo que uno viene redactando, la producción propia, trate de conectarse del modo más armónico posible con la cita. ¿Sabes cómo se logra eso? Cuando vos se lo lees a una persona y esa persona no puede distinguir al oído, ¿no? Al oído la conexión de dónde comienza la cita y dónde termina, ¿sí? Porque visualmente uno entiende que acá empieza la cita, entonces suponete, uno dice, consigo la tesis de Marc Ogier, cuando analiza la discusión sobre la necesidad de repensar la antropología y su ejercicio de la sobremodernidad. Al respecto, este pensador sostiene que, fíjate así, mira cómo se nota ahí, mira. Al Sí, respecto, este pensador sostiene que el rescate de la superabundancia. Si yo te lo leo, vos no distinguís en dónde comienza la cita. ¿Te das cuenta? sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso está bueno. Ojo, hay momentos donde está bueno que la cita se, se denote, ahí, también al oído. Entonces, supuestamente, al respecto, este autor sostiene
sostiene, 2 puntos. El rescate, entonces, visualmente, el lector le queda claro que hay una cita, todo, y uno tuvo la intención de separarla de lo que viene diciendo. Cuando digo separarla es distinguirla, ¿no? Sí, Entonces, son esas dos opciones. Siempre está bueno que la cita tenga la mayor conexión posible con el resto del texto, ¿no? Para que sí, se articule, ¿no? Y sea fluido. Mira, a qué se refiere con esto al tiempo como principio entendido a la percepción del mismo. Por ahí no queda, habría que revisar ahí ese toque de la redacción. El tiempo como principio entendido a la percepción del mismo, y además, sí, bueno, pues sí, y además sus críticas a la aceleración del tiempo, como lo leímos anteriormente en el texto de Bauman. Bueno, mirá, esto denota sí, que el trabajo está dirigido a mí, o a un compañero, supongamos compañera, que está trabajando, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque imagínate un lector X, ¿no? Nada, una amiga tuya que le decía a un amigo o un familiar, dice, che, toma, léete este trabajo. Y dice, che, pero acá dice, y sus críticas a la aceleración del tiempo, como lo leímos anteriormente en el texto de Bauman. Y esa persona te dice, che, pero ¿a dónde lo mencionaste antes? No, me refiero a otro trabajo que hicimos antes. Ah, no tengo ni claro, idea yo, te va a decir esa persona. Entonces yo sí, pondría acá, uno tiene que representarse siempre que el texto está dirigido a un lector cualquiera, o sea, que no tiene toda esa información y no participa de este taller, que no ha leído estos textos, ¿me seguís? Esa es sí, la sí, idea para moldearlo. Claro que para mí, yo te digo que el trabajo está clarísimo y está buenísima la articulación que vos haces, y está bien el trabajo, ¿no? Eso está la base. Yo lo que digo es que si uno lo quisiera retocar un poquito, estos son detalles nada más para sumarle. Yo lo que haría es, lo leímos anteriormente, como sostiene Bauman, yo pondría así, hablando del tiempo, del mismo modo en que lo sostiene Bauman. En los retos de la educación en la modernidad. Mirá. Fíjate cómo queda ahí. Dice, a veces se refiere con esto al tiempo como principio entendido a la percepción del mismo. Ahí habría que revisar algo, ¿no? En la redacción. Y además su crítica a la aceleración del tiempo. Del mismo modo en que lo sostiene Bauman en los retos de la educación en la modernidad líquida. Y uno podría decirle al lector, como no quiero entrar en detalle porque no me interesa abordar ese tema, uno podría poner Bauman 2007, supongamos, qué sé yo, 23. Entonces vos le estás diciendo al lector acá, esto no es una cita, porque no está entre comillas, ¿sí? Es una referencia que yo le doy al lector diciendo, si vos querés ver como lector qué articulación hay entre, o yo estoy entablando entre Ollé y Bauman, remitite a esta obra de Bauman del 2007 a la página 23. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? sí, sí, lo veo, sí, sí. Ahí está. Esto nos permite ver los problemas de nuestra sociedad contemporánea. Perfecto. Mira, acá cuando estás redactando o le pones el nombre Marc Ollé, si se corta volvemos un ratito. Ok, Y habla del espacio diciendo que es un lugar en el cual no se puede leer las relaciones sociales, a diferencia de un lugar antropológico. Por ejemplo, los espacios de consumo, autopistas, televisión, internet, etc. Okay, bien. El espacio se amplía en este sentido, mira, en este sentido sostiene que, mirá, a ver qué te parece, ¿no? Son opciones, yo te digo cómo podría. sí, sí. Por ejemplo, el espacio No, de consumo, que está bien. autopistas, televisión, internet, etcétera. En este sentido, sostiene que el espacio se amplía, pero también se reduce, ¿sí? Esa es como una cita, sería lo mismo que la que me explicó en el punto 1. Claro, acá tenés la cita. Yo entiendo que
como lo has puesto vos acá, esto es una cita. Y lo Sí. que, fíjate cómo uno lo podría conectar, acá tenés un conector. Cuando vos decís, en este sentido, listo, ahí me conectaste lo que venías diciendo vos con una cita que viene a confirmar, a reafirmar lo que vos estás diciendo, ¿no? En este sentido, sostiene, ya sabemos que es Bauman, que es Oyer, perdón, el autor, sostiene que el espacio se amplía, pero también se reduce. Lo cual parece representar, fíjate que uno puede agregar acá un conector, ¿viste? Ajá. Una Sí. frase que conecta, para que no quede cortado, que ya reduce, y pone una paradoja que pone, entonces uno podría poner ahí entre corchetes, que es un agregado de uno, para que tenga sentido la frase, lo cual parece representar una paradoja que pone en relación con los individuos y que pasa por el lenguaje, el espacio y el tiempo, ¿no? Espacio y el tiempo, lo que decía. Por ejemplo, Ciber, esto lo vi, está bueno, no es un mundo social, las redes sociales no crean una relación, no crean relaciones, sino que son el fruto de la sociedad de consumo. Perfecto. Fíjate cómo uno ahí ya, uno tiene que tratar de ir redondeando las respuestas, ¿no? Sí, sí. Ahí está como más articulada, como que tiene más cuerpo. Y por último, el individuo, este era sobre la tercera transformación. Sí. El individuo cree interpretar para y por sí mismo las informaciones que se le entregan. Ok, perfecto. De algún modo, está desplazado respecto a sí mismo. Ejemplo, los teléfonos móviles son a su vez cámaras fotográficas, televisores, ordenadores. El individuo puede vivir en un ambiente intelectual, musical y visual. Bueno, yo lo entiendo porque, bueno, yo he leído el texto y bueno, me resulta claro. Ahora, la mejor forma de testear un texto es dándoselo a un lector que no tiene idea del trabajo ni del texto y que entonces se entiende lo que quiero poner acá. Entonces, suponete, yo esta respuesta, lo voy a hacer ahora en vivo y en directo, ¿no? A ver cómo sale. El individuo quiere interpretar por y para sí las informaciones que se le entregan. De algún modo está desplazado respecto a sí mismo. Por ejemplo, los teléfonos móviles son sus cámaras fotográficas, televisores y ordenadores. Puede vivir en un ambiente intelectual, musical y visual. Ok. A la vez. Mirá. Con ello cree poder construir su propio universo de sentido. No sé, una cosa así que trate de mostrarle al lector por qué voy a hacer referencia a estos aspectos, ¿no? A los teléfonos móviles, que son a su vez cámaras fotográficas, televisores, ordenadores. Y, bueno, ¿de qué habla eso? ¿No? De que el individuo, cuando se puede vivir en un ambiente intelectual, musical y visual a la vez, pero, ¿qué nos está diciendo esa transformación del ego? Que en última instancia el individuo cree que tiene todos los medios disponibles para poder, eh, dar una explicación de la realidad, digamos, por y desde sí mismo, ¿sí? O sea, como con una especie de, lo charlamos en una de las clases, no tanto de autonomía, sino de autarquía, o sea, de moverse con las propias reglas, ¿no? Sin depender de otros y sin tener que fundamentarse en otras fuentes más que la propia percepción personal, ¿sí? Y entonces ahí, como que ahí la respuesta cierra a un lector que no tiene ni idea del texto de Marc Aurèle. Ese es mi consejo, ¿no? O sea, no es que tenga que ser necesariamente así, pero yo creo que está bueno tenerlo en cuenta. Por lo menos las citas y tratar de representarse eso. El trabajo está bien, obviamente da cuenta de que ha leído el material y que, bueno, eh,
está completa, tiene citas, tiene una parte personal, y está muy bien eso. Mira, yo lo que tenía en mente, que lo voy a cargar ahora, es que pasemos a un texto de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben. A ver, le voy a compartir la pantalla un toque, que se titula Infancia e Historia, y que de alguna forma también aporta a repensar nuestro tiempo, y a partir de eso también nuestras prácticas docentes, ¿no? Y nuestra identidad profesional. Te voy a hacer una breve mención, ¿no? Después lo cargo y armaré una clase escrita para que lo puedas fichar. Este es el Bien. texto, es muy breve, son un par de páginas. Lo que aborda Agamben es una problemática contemporánea que él denomina bajo la siguiente forma, bajo los siguientes términos. Él habla de una pobreza de experiencia propia de estos tiempos, ¿sí? Él se refiere, digamos, a que existe un fenómeno en el cual los individuos, los sujetos, están cada vez más imposibilitados de tener experiencias de mundo, ¿sí? De que la realidad cada vez se torna más alejada y menos experimentable. Y en última instancia, dice Agamben, el problema de eso es que esa imposibilidad de experimentar la realidad se traduce en una imposibilidad de poder transmitir de una generación a otra esos conocimientos que nos da la experiencia de la vida cotidiana, que para Agamben está clausurada, ¿sí? Está como cerrada, una posibilidad cerrada. ¿Por qué retomo ese texto? Primero porque tiene mucha relación con el texto de Bauman y con el de Marc Augé, porque así como vimos que para Bauman vivimos en un tiempo puntillista, donde se da un constante renacer, digamos, ¿no? de los sujetos y de su identidad, del mismo modo o en paralelo, para Marc Augé, la sobreabundancia de acontecimientos genera una especie de estado de estupefacción, donde las personas no pueden comprender su propio presente, porque no pueden comprender ni siquiera su propio presente por ese efecto de saturación de la realidad, ¿no? De los fenómenos, ¿no? Que hace que uno no pueda detenerse a reflexionar. En otras palabras, básicamente es eso. Y en última instancia, en el texto de Agamben, Giorgio Agamben sostiene que la forma de vida contemporánea que llevamos, los seres humanos, está configurada de tal forma de que nosotros casi no experimentamos la realidad. Y cuando él se refiere a experimentar la realidad, no se refiere a grandes acontecimientos, ¿no? Él se refiere a que en el día a día nuestra forma rutinaria, ¿sí? De nuestras vidas rutinarias, marcadas por una gran monotonía, tienden cada vez más a romper con ese contacto directo con lo real. Y yo creo que a partir de ese texto uno podría pensar si acaso ese reclamo, ya diría histórico, que se hace se va a cortar ahora un ratito, ya se corta. Se corta y volvemos un segundo. Ahí se corta, ¿vale? No se va a cortar porque somos dos nada más. Creo que después, cuando hay tres personas, se corta los 40 minutos. Yo creo que el texto de Agamben está bueno para pensar